tema es instrucciones para la obra misionera. Les compartí en el capítulo 10 de San Mateo, principio: id a las ovejas perdidas, primero de la casa de Israel. Jesús estaba interesado primero en su gente y después en los gentiles. Primeramente vayan a ellos. Y amados, yo creo que todos nosotros, antes de ir a otras naciones, debemos ir a nuestra gente. Ese es un principio. Porque si nosotros no estamos dispuestos a servir en nuestra propia iglesia, ¿cómo es que estamos dispuestos a servir a otros lugares y aquí no? No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Nuestro lugar de entrenamiento es la iglesia local, es nuestra familia. Aquí nos entrenamos, aquí nos preparamos y ya salimos. Okay. Siguiente cosa es: predicar, el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo decía: yo no me propuse saber nada, más bien lo que me propuse fue predicar a Cristo. Entonces, cuando vayamos a cualquier lugar, prediquemos a Cristo. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Hablemos de su historia, sus palabras, sus mensajes, sus milagros. Predique que Cristo salva, que Cristo resucita, que Cristo sana, que Cristo viene. Hable de Jesús, predique de Jesús. Y como dice, predicar, el reino de los cielos se ha acercado y hay que orar, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Usted se va a dar cuenta, en mi experiencia, nunca he visto que la gente me rechace cuando yo quiero orar por ellos. No me rechazan. Me podrán decir: espérenme tantito porque estoy ocupado, o mire, ¿qué le parece un ratito porque tengo trabajo? Pero no me rechazan. Y usted puede acercarse y usted puede preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya le va a decir tal vez un poco de sus problemas. Y usted le dice: ¿me permites hacer una oración por ti? Y ellos van a aceptar. Y si está enfermo, ore. Dice: sane enfermos, limpie leprosos, eche fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ore por ellos. O sea, ministrelos. ¿Sí? O sea, no nada más es como el apóstol Pablo dijo: no solamente fui y prediqué el evangelio, sino fue con la demostración del poder del Espíritu Santo. Entonces, así Dios va a respaldar el mensaje. Usted predique el evangelio y ore, y Dios se va a encargar de hacer milagros. Siguiente, dice el versículo 9: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Es decir, si tú le sirves a Dios, Él te va a pagar. Hay personas que piensan que uno, al ser pastor, al ser misionero, uno no hace nada. Como les platiqué la historia del hijo de un pastor que estaba formado en la fila esperando comprar tortillas. Y sus compañeritos estaban burlando: ¿sí? ¿A poco tienes dinero para comprar? ¿Sí? Hermanito, aleluya, ¿no? Y le estaban haciendo bullying. Y él les dijo: sí, yo tengo dinero. Le dice el niño, el hijo del pastor. Y entonces uno de los compañeritos se burló y le dijo: sí, porque tu papá se roba el dinero de los diezmos. Tu papá no trabaja, tu papá no hace nada, mi papá sí trabaja. Y entonces muchos de nosotros, a mí me pasó, crecimos en un hogar donde no vi a mi papá que estuviera en una oficina, que fuera una fábrica, que tuviera a lo mejor un negocio formal. Sí lo veía que después de desayunar, más o menos a las 7 de la mañana, estábamos sentados a la mesa para desayunar. Me acuerdo, mi mamá se levantaba,
mi papá, cuando salíamos del baño, íbamos corriendo para allá, para acá, arreglándonos, porque ya las mochilas, antes no sé si ustedes se acuerdan, eran unas mochilas anaranjadas de cuero. No sé si se acuerdan, ustedes cargaron de esas mochilas, ahí en la espalda de esas mochilas, muy bonitas esas mochilas. Y después salieron unas mochilas como tipo jaulas, hasta le decían las jaulas, ¿no? Esas mochilas. Pero nosotros siempre cargábamos esas mochilas de cuero, de esas de piel. Y ya a las 7 estábamos sentados y escuchábamos que mi papá estaba orando, oraba por América, por África, por Oceanía, oraba por todos los misioneros, y nosotros estábamos desayunando, de repente plática y plática, y mi mamá decía: apúrense, niños, porque ya es hora. Y salíamos a más tardar como 7:20 de la mañana y caminábamos como media hora. Entonces nuestro caminar éramos 4 o 5 personas: Cándida, Ruth, Samuel, Elías, Moisés, Eunice. Corre y corre y camina y camina. Y cuando ya llegábamos casi a 2 o 3 cuadras como de aquí a la carretera, se escuchaban esas bocinas esas de corneta: a correr, todo mundo a correr. ¡Hey! Cepillín, cepillín, en la feria cepillín. ¿Se acuerdan? No sé ustedes. Y decíamos: córrele, porque cuando se acabe la canción, la puerta se va a cerrar. Así era. Y de regreso, vámonos a la casa. Y nuestras manos llenas de tierra porque jugábamos canicas, el trompo, el yoyo. Pero bueno, regreso. Cuando ya salíamos temprano, era típico. Mi mamá le decía: Toño, a mi papá, ya se van los niños, ora por ellos. Ya se paraba: a ver, vamos a orar por ustedes. Y a ver, vamos a dar para ver si no hay nada, pero ya ustedes ya comieron. Vayan. Y así vamos, ¿me entiende? Y ya regresábamos. Y él, terminando entonces, dice, yo no los veía, pero algunas veces sí me tocó. Él ya limpiaba la cocina, todo, y desde las 8, no sé, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, casa por casa, visitando pueblos, comunidades. Entonces sí trabajaba, sí trabajaba. Pero una ocasión me tocó en la escuela decir que mi papá no trabajaba. ¿Y tu papá en qué trabaja? No trabaja. Es que él es pastor, es misionero, no trabaja. ¿Cómo no? Sí trabaja. Entonces dice aquí la Biblia: el obrero es digno de su alimento. Si tú le trabajas a Dios, Él te va a pagar bien. Él te va a pagar bien, hermanos. Yo soy testigo y le digo a mis hijos: sírvanle a Dios de corazón, porque Dios paga muy bien. Él paga muy bien. Te va a dar vida, salud. Hoy me paré temprano y dije: ay, pues ya ahora sí ya se ve una cana aquí, ya se ve otra. Pero Dios nos da fuerzas, Dios nos da vida, Dios nos da comida, Dios nos da todo lo que necesitamos. Él es bueno. Así que sírvale a Dios. No tenga miedo ser misionero, pastor. No. Mire, yo les digo a algunos: las muchachas debieran brincar de gusto cuando se van a casar con un pastor, porque les va a ir bien. Pero ¿cómo se van a casar con un pastor si no quieren servir? Nada más quieren el premio, pero no quieren el esfuerzo. Pues para casarse con un príncipe hay que ser princesa. O sea, servir, involucrarse, amar a Dios, estar dispuestos. Yo le pregunté a una persona que si estaba dispuesta a casarse cuando estaban enamorados de otro. Dice: sí, quiero ser misionera, pero no me gusta ir donde hay guajolotes, cerdos, cochinos. Ay, sí, no quiero ir. Pues entonces no te conviene. Estar dispuesto a todo. El obrero es digno de su salario. Y dice: no te preocupes, no te preocupes. Es que primero tengo que ganar mucho dinero. Es que primero necesito cuenta en el banco. Aquí no dice eso. Dice oro, plata, cobre. No, Él te va a dar eso. Sírvele, Él te va a pagar muy bien. Ahora, otro principio dice: en cualquier lugar, cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Vayan casa por casa. A mí me parece muy interesante.
¿quién es digno de recibirme? Hasta parece, ¿quién es digno? No es yo soy digno de que me reciban. No, ¿quién es digno de que me hospede yo en su casa? ¿Quién es digno de que yo me hospede en su casa? Y me acuerdo de dos hermanos, viven todavía. Elías Hernández López, cuñado de nuestra hermana Celsa. Él es misionero, fíjese. Y estaba otro que se llama Jerónimo, Jerry, que es el pastor de Iglesia Naciones en Puebla, que es el pastor de la Escuela Cristiana Naciones en Puebla, que tienen preescolar, primaria, secundaria, tienen Instituto Bíblico La Viña, tienen casa de niños. Bueno, es un ministerio grande, tienen autobuses, todo. Pues aquí en Tlaxiaco, en toda esta zona, hizo sus pininos este misionero, Jerry. Y dice que en una ocasión él y Elías fueron caminando y iban casa por casa, pero usted sabe que en los pueblos las casas no están cerca, están lejos, están distantes de un cerro, otro cerro. Y ellos ya llevaban un día sin comer. Llegaron en la tarde y tocaron, le dijeron: señora, ¿no nos pudiera usted regalar algo de comer? No. ¿Quiénes son ustedes? Ya no queremos nada. Y ya iban, se fueron a otro lugar y otro señor les dijo: vengan. Bueno, usted sabe que en las comunidades no hay mucha comida, más que lo que hay en el campo. Entonces, lo único que hicieron fue una salsa y un huevo hervido, pero una salsa caliente, picosa. Y estos hermanos de tanta hambre comieron y comieron y comieron. Y como Jerry es un americano, no sabía comer picante, no estaba acostumbrado, fue a parar hasta el hospital. Le dio una infección, sus intestinos, unos se abrieron, bueno, una cosa terrible. Pues ahí Dios abrió lugar y ahí se hospedaron. Y ahí empezó una obra. Fíjese cómo empezó. De ahí salieron y se fueron a otro pueblo. Ya se había corrido la voz de que eran cristianos, los recibieron a balazos y entre el cerro ahí escondidos. Fueron a otro lugar, no habían comido también, y estaba un señor sentado bajo un árbol y le dice: sí, cómo no, les vamos a ofrecer de comer. Y mientras estaban comiendo, este señor ya tenía rato porque estaba platicando con ellos le estaban hablando de Cristo, y comenzó a llorar el señor de la casa. Y los hermanos le dijeron: ¿por qué estás llorando? No lo puedo creer. Y seguía llorando. Le dijeron: ¿por qué estás llorando? Dice: no lo puedo creer. Yo le puse veneno a esta comida. Yo soy brujo. Y ustedes ya se debieron haber muerto desde a qué horas. No es posible que ustedes estén con vida. Perdónenme. Y se entregó a Cristo. Y ahí se abrió otra casa, otro evangelio. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero vemos que dice: ¿cómo encontrar esas casas dignas? Esa es una tarea por eso se llama evangelismo pionero, porque es como: Espíritu de Dios, guíame, Espíritu de Dios, guíame. ¿Dónde? Y si la puerta se cierra, no discuta. Si otro lugar no quiere, no discuta. Hay un lugar donde está. Hay que encontrar a los que ya el Espíritu Santo tiene listos, que Dios nos lleve a ellos. Amén. Entonces ese es otro principio. Se llaman personas de paz. Entrad a la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, otro principio, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amados, dice la Biblia que Él nos envía como ovejas en medio de lobos.
Yo he visto, no ovejas ni lobos, pero voy a dar un ejemplo. Una ocasión iba caminando aquí enfrente y estaban unos perros ladrando y venía otro perro ¿y saben qué hizo? La cola la metió entre las patas, iba así con su cabeza y todo ese perro así agachado, así iba, hasta que esquivó a estos perros bravos. No se enfrentó a esos perros. Y el otro se le avanzaba y le ladraba y el otro nada más iba así, como haciendo que no ladraba ni hacía nada. Y se logró pasar ese grupo de esa jauría de perros. Hermanos, Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Tú no te iguales, no te enfrentes, busca la manera de cómo estar en medio de esos lobos, pero que tú puedas estar. Dice, yo les envío en medio de lobos. Así dice, hermanos. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Cómo debemos ser? Prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Que Dios nos ayude, hermanos, en nuestro carácter, prudentes. La serpiente es muy prudente, ¿no? Muy astuta, prudente, pero las palomas son muy sencillas. No les gusta la violencia, por eso se llaman mensajeras de paz. No les gustan los pleitos. Hermanos, que nuestra manzana de vivienda, que nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra calle no nos conozcan por ser problemáticos, peleoneros. Si hay que hacer tequio, hermanos, los primeritos para hacer tequio. Cuando me encuentro gente que está haciendo tequio, sin que me lo pidan, me paro y le digo, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el encargado aquí? ¿Y por qué? Es que quiero dar mi cooperación. Y ya llaman al tesorero, ya llaman al de vigilancia, llaman a ver al síndico, a ver quién. Y aquí está mi cooperación. ¿Qué cree que dicen la gente? Cuando guste, pásele. Así es, hermanos. Vamos a apoyar en los tequios. Hay iglesias que no quieren apoyar en sus comunidades. Le dije al hermano Francisco y me dice, pastor, me preguntó, ¿qué hago? Porque me quieren poner encargado del templo. Acepte. Nada más dígale que pues como usted no es católico, usted va a hacer al rito cristiano. Me acuerdo que en Santa Lucía así le dijimos a un hermano, y dice, mire hermano, al hermano, acepte. Y él aceptó. Y dice, pues yo voy a llevar la Biblia y pues voy a orar. Nada más aguantaron una semana. Le dieron las gracias. No, se nos va a hacer cristianos. ¿Y me entiende? O sea, no se oponga, sirva. ¿Por qué en los pueblos corren a los cristianos? Porque son problemáticos muchas veces, porque no quieren cooperar. Mire, yo a algunos les he dicho, coopere, pero dígale, pero hágame un recibo. No, ¿por qué? Bueno, entonces anótemelo como que yo estoy dando al municipio, no para la fiesta, al municipio solamente. Yo coopero. Y vemos cómo. ¿Qué pasaría si les dieran un cargo, hermanos? Ustedes ya han recibido cargos, ¿verdad? Reciba el cargo. Es parte. ¿Verdad que la oveja muchas veces en medio de los lobos no puede decir que no? En medio de los lobos la oveja no puede decir que no. Me acuerdo en La Paz, cuando nuestro hermano Celerino hace unos 20 años me dijo, pastor, ¿cómo le hago? Porque me están nombrando. Lo único que le pido, hermano, usted cree que usted ama a Dios y es un buen cristiano. Sí, hermano, adelante. Cada vez que iba me decía, me ponen la botella, me dicen que, bueno, el mezcal o el pulque, pero yo no he tomado. Y me respetan. Pero la vergüenza es que alguien se dice cristiano
y ya anda tomando. Entonces, en lugar de ser de respeto, lo toman de burla. Se burlan de él. Ya no es la sal, ahora es ser hollado por la gente. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cree usted que aquí en nuestra comunidad somos ovejas en medio de lobos? Sí. Y dice que debemos ser prudentes y, ¿qué más? Sencillos. Más adelante, en ese mismo sentir, dice: guardaos de los hombres. O sea, ¿qué significa guardaos? Estén alerta, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, a veces van a estar de pie ante la autoridad y usted va a decir: Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No. Usted solamente diga: aquí estoy en tus manos, Dios. Yo no sé qué voy a decir, pero Dios va a usarle y va a hablar, va a decir un mensaje, unas palabras, una explicación, y hasta usted mismo se va a asombrar y va a decir: ¿cómo fue que dije eso? El Espíritu de Dios lo va a usar. El Espíritu Santo lo va a usar para hablar. Debemos ser como ovejas en medio de los lobos. Y Dios nos va a dar palabra, pero no humana, hermanos, no carnal, de estar igualándonos con ellos. ¿Qué les parece si se ponen de pie, hermanos? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Qué triste. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso está pasando con los musulmanes. Se convierte un joven a Cristo, llega a su casa muy contento, le dice: mamá, papá, acepté a Jesucristo. ¿Y saben qué le dicen? No te queremos. Le dan parte a la autoridad y lo matan por ser cristiano. Sus propios padres lo acusan, lo entregan. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan, no huyan. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dicen, hermanos? Cuando os persigan, entréguense. ¿Así dice la Biblia? No. Yo no entendía este pasaje. Yo decía: no, ¿por qué Dios me va a defender? ¿Por qué huyes, cobarde? No, aquí no dice eso. Cuando os persigan, ¿qué dice? Huye. El apóstol Pablo huyó. Lo bajaron por una canasta y andaba huyendo. Y dice: y donde quiera que vayas, sigue predicando. Si yo me hubiera entregado allá en esa comunidad donde me estaban pues ya amenazando de matarnos, yo no hubiera venido a Nochixtlán. Como ven, Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, si nos persiguen, huid. Si tenemos la manera de escapar, escapa. Y donde vayas, ve predicando, predicando, predicando. Amén, hermanos. Sí, San Andrés Azumiatla. Ahí me va yo, ahí sí van a quedar los restos de Samuel. Pero estamos aquí, hermanos. Pero debemos estar listos. Yo, cuando fui llamado para ser misionero, yo dije algo: Dios mío, si tú me llamas a la India, estoy dispuesto a que me maten. Y ahora que lo pienso y lo digo, cuesta mucho trabajo decirlo, hermanos. Pero ¿cuántos quieren decirle a Jesús: estoy dispuesto para lo que tú digas? Amén. Vamos a orar.